Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. No sé si alguna vez vio esta imagen en la mayoría de los circos. Ahora casi no hay animales en los circos, pero este es un elefante que está atado a una pequeña estaca, como un clavo. Un elefante tiene alrededor de 5.000 kilos, o sea, 5 toneladas, algunos hasta 6 toneladas. O sea, tiene una fuerza de que con la trompa puede abrazar un árbol y derriba un árbol. Pero acá uno se lleva esa sorpresa de que semejante animal, con la fuerza que tiene de 5 toneladas, tiene una soguita atada a un clavito. O sea, le pega una patada al elefante y podría arrancar todo y irse de ahí, ser libre. Sin embargo, el elefante no se mueve porque está atado a ese pequeño clavo, a esa pequeña estaca. Entonces, cuando uno ve esto, entiende de que a lo mejor, bueno, está maestrado y uno empieza a pensar eso. Pero la verdad es que cómo hacen o cómo logran esto es que desde chiquitito, el elefantito cuando es chiquitito, lo atan y lo clavan, ahí le clavan la soga al suelo, una estaca, un clavo. Entonces cuando es chiquitito no tiene la fuerza de 5 toneladas y él quiere zafarse, pero se da cuenta que no puede. Entonces al otro día, muerto de cansancio a lo mejor de intentarlo todo el día, al otro día trata de intentar otra vez de zafarse, pero no lo puede hacer. Va creciendo y deja de intentar zafarse de esa pequeña estaca o de ese pequeño clavo, porque ya lo grabó en su mente de que nunca va a poder cortar eso, de que nunca va a poder salir o zafarse de eso, que cada vez que lo aten con la esclava, con el clavo al piso, con esa estaca, nunca se va a poder mover. Llega a pesar 5 toneladas y el clavito sigue siendo el mismo. Ahora él creció, tiene toda la fuerza, tiene todo el ímpetu para arrancar todo, pero no lo hace, porque en su mente sigue creyendo que es algo imposible. Sigue creyendo de que nunca se va a poder zafar de esa soga y de ese clavito. Lamentablemente, esto, que es algo que sucede así, y los que amaestran los animales lo hacen, es algo similar a lo que Satanás hace, lo que hizo con el pueblo de Israel en un momento y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Es un arma vieja, pero que a él todavía le sigue dando resultado. Una vez el pueblo de Israel estuvo en esclavitud durante 430 años en Egipto porque le hicieron creer que eran esclavos. Y hoy también Satanás utiliza la misma arma para hacernos creer de que estamos en esclavitud cuando Cristo ya nos hizo libres. Entonces seguimos atados a un clavito y ese es el arma más poderosa que Satanás tiene de hacernos creer de que nosotros no podemos zafar, de que somos esclavos, de que no somos libres y de que nunca vamos a poder conquistar las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, el temor más grande que Satanás tiene es que usted descubra el poder que usted tiene en Cristo Jesús. Si hay algo que le asusta a Satanás, dice que no se avive, que un día le puede pegar una patada y volarle el clavito ese. Satanás, el temor que tiene es que usted descubra quién es en Cristo Jesús. Ese es su temor más grande. Por lo tanto, utiliza este viejo engaño o esta vieja herramienta para esclavizarnos. ¿Cómo el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto? ¿Cómo una nación como la de Israel, cómo el pueblo de Israel terminó siendo esclavo en Egipto? Porque usted vio la novela o vio la película, ¿no?, de Moisés que va y todo el pueblo de Israel salen, 2 millones de judíos salen de Egipto después de que pasan las plagas y todo eso, pero estuvieron 430 años de esclavitud. ¿Cómo fue de que el pueblo en un momento se volvió esclavo? ¿Cuándo fue que se convirtieron en esclavos?
Ustedes recordarán de que José fue vendido por sus hermanos. José, ahora están pasando la novela de José. José fue vendido por sus hermanos y termina en Egipto trabajando de esclavo, pero después termina siendo el gobernador más importante de Egipto porque él le revela el sueño al faraón de que iban a venir 7 años de vacas gordas, pero después 7 años de vacas flacas, y faraón lo pone como administrador de todo en Egipto. De tal manera que después José llama a toda su familia, sus 2 hermanos, su papá, a vivir a la tierra de Egipto. Y comenzaron a crecer, a multiplicarse, comenzaron a prosperar en la tierra de Egipto, pero pasó algo después. Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 16, vamos a leer. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. De todo eso que recién le comentaba, José fue a Egipto, terminó siendo el gobernador más importante, trajo a toda su familia a vivir a la tierra mejor de Egipto. Él muere sus hermanos, murió toda esa generación. Algo se perdió en el medio. Versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía a José, estamos hablando de que pasaron años. Y dice que este no conocía a José y dijo a su pueblo, el faraón egipcio habló a su pueblo, a los demás egipcios, y dijo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos más sabios, o busquemos a ver la forma de cómo lo vamos a hacer, busquemos alguna estrategia, seamos más sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El temor de Faraón era de que si venía la guerra, los judíos se podrían aliar con los enemigos, podían pelear y encima iban a dejar la tierra. Se iban a quedar sin este pueblo que ellos tenían la idea de esclavizarlo. Versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Le amargaron la vida los egipcios a los hebreos. Su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. A ver, el faraón en Egipto era el hombre más poderoso que existía en el mundo en esa época. Tenía el ejército más impresionante, carros a caballo, tenía armamento, tenía un poder económico impresionante, pero de pronto este faraón tuvo miedo. Le tuvo miedo al pueblo de Israel, le tuvo miedo a estos hebreos. Algo pasó, la generación esa de José fallecieron, murieron todos sus hermanos, y se ve que la información en el medio se perdió, y ahí estaba lleno de hebreos, y este faraón tuvo miedo. ¿Cómo un faraón que era llamado un semidios, porque se lo consideraba parte de la divinidad, que su palabra era la ley, que él ejercía su poder y su dominio en todo el imperio egipcio, que tenía carros, que tenía armamento, que tenía poder económico, que se vestían de oro, le tenía miedo a los hebreos? ¿Tenían ejército los hebreos? No. ¿Tenían poder económico los hebreos? Eran prosperados, pero eran pastores de ovejas. Su arma más letal que tenían era la vara con que criaban las ovejitas. Eran pastores. Pero ¿por qué Faraón le tenía tanto miedo? Porque Faraón no temía tanto a las personas, sino a la verdad que ellos portaban. Entonces Faraón tenía miedo a la verdad que ellos portaban adentro. En que si ellos se daban cuenta quiénes eran y que venida la guerra se aliaban con sus enemigos, lo iban a vencer. Faraón tipifica a Satanás. Faraón es un símbolo de Satanás, del enemigo. Entonces,
Satanás nunca tiene autoridad, nunca jamás en la vida tuvo poder. Nunca Satanás tiene poder para hacernos algo. Pero sí hay algo que Satanás sabe hacer, que lo sabe más por viejo que por diablo, es engañarnos. Es buscar la vuelta de que vos creas que no sos lo que deberías ser. Entonces dijo Faraón, seamos más sabios que el pueblo de Israel. Tenemos que ser más sabios, busquémosle la vuelta, a ver cómo podemos hacer de tal manera que ellos no se percaten o no se den cuenta de quiénes son. No vaya a ser que venga la guerra y estos se alíen con nuestros enemigos y se vayan de acá. Ellos no se querían quedar con la tierra vacía. Estos los necesitamos para que trabajen acá, para que sean esclavos. Entonces, ¿qué pusieron? Oficiales que lo molestaban con la carga. Entonces ellos iban con las ovejitas y dijeron, no, espere, acá hay que pagar el peaje. ¿Qué peaje? Sí, ahí se inventó el peaje, acá. Dice, ustedes iban con todas las ovejitas, no, para. ¿A dónde van eso? Pero vamos a llevarla allá a tomar agua. No, de acuerdo a la ley del faraón hay que pagar peaje ahora. Dice que lo molestaban, puso oficiales, dice, de tributo. O sea, tenían que pagar impuesto ahora. Entonces iban a vender la cabra y decían, no, pero la moneda cambió. Ahora se devaluó la moneda anterior, el papiro anterior no sirve, ahora vale este. Y le hacían cambio de moneda y le pusieron impuestos para esto, impuestos para lo otro. Algo similar ahora, ¿no? Impuesto de aquello, impuesto de allá, impuesto a los ingresos, impuesto a la vaca, impuesto acá, peaje. Y empezaron a atormentarlo tanto con los tributos que ellos, al no poder pagar, tuvieron que empezar a esclavizarse. Porque al no poder pagar sus deudas, tuvieron que ofrecer su mano de obra de trabajo a Egipto. De tal manera fue la forma en que los fue engañando Faraón, que terminaron siendo esclavos y estuvieron 4 siglos y 30 años siendo esclavos en Egipto. 430 años de esclavitud. Una generación, un José hebreo, dueño casi de prácticamente todo Egipto. Él gobernaba todo, su familia viviendo de lo mejor. Muere esa generación, se perdió la información y si hay algo que le venía bien al faraón era de que vos no la tengas clara. El arma más potente que puede tener el enemigo es tu ignorancia. Entonces, al no saber esa gente de dónde venía, quiénes eran, cuáles eran las promesas de Dios para el linaje y cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, todas esas promesas, como no las sabían, Faraón terminó engañándolos de tal manera que los convirtió en esclavos. Lo primero que hizo Faraón fue engañarlos. Los israelitas nunca, jamás habían sido esclavos. Ellos no eran esclavos. Ellos fueron a vivir esa tierra como libres y como familiares de José, que era el gobernador de Egipto. Pero ahora terminaron siendo esclavos. Vivían ahí porque José era ese gobernador, pero nunca habían sido esclavos. José se había llevado a vivir a toda su familia, pero esa es la clave del versículo 6. Dice que murió José y murió todos sus hermanos y toda aquella generación. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Porque hay una información que ellos necesitan saber. En qué nos pasó a nosotros, qué fue lo que Dios hizo en nosotros. Ellos necesitan conocer esa información para que esa información no se pierda de generación en generación. Porque Satanás, si no, aprovecha la ignorancia de la próxima generación para esclavizarla. Y Satanás le encanta esclavizar generación tras generación. Usted ha visto esos casos en donde el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico, y hay un lazo de algo que sucede ahí en toda la familia. ¿Por qué? Porque ese tiene que ver con un lazo de esclavitud. Un lazo de esclavitud que va de generación en generación. Imagínense que después estuvieron 400 años de esclavos. O sea, los padres eran esclavos, los hijos eran esclavos, los nietos eran esclavos, los bisnietos eran esclavos. 400 años esclavitud, esclavitud, esclavitud. O sea, ellos nacían y sabían que su vida era ser esclavo. Se perdió la información de que eran hebreos, de que tenían unas promesas de Dios impresionantes, de que habían sido libres. Es muy probable que se perdiera esa información, de que no fue a lo mejor transmitida correctamente de los padres hacia los hijos, de tal manera que al haber una sombra de duda, esa fue lo que más le sirvió a Faraón, de tal manera de engañarlo y decirle, pero ustedes ¿por qué están acá? Si ustedes no son egipcios. Y no sé, están acá porque son empleados nuestros. ¿Será así? Claro, y si esta es nuestra tierra. A ver, ¿vos sos egipcio? No. ¿Sos hebreo? Ajá. ¿Y qué haces acá? No sé, porque una vez vinimos, y claro, vinieron a trabajar para nosotros. Y comenzaron a engañar, Faraón
al ocultar la verdad, engañó precisamente a todo el pueblo de Israel y los terminó esclavizando. Cuando caemos en el engaño, hoy Satanás sigue haciendo lo mismo. Y cuando caemos en el engaño, dejamos de luchar. Dejamos de pelear, dejamos de trabajar, dejamos de ir por nuestros sueños. ¿Cuántas veces aceptaste o te resignaste a ciertas cosas porque dijiste, no la puedo cambiar esto? Porque creímos una mentira antes que la verdad. ¿Cuántas veces cometiste el error de creer un engaño de Satanás? Y bueno, es lo que hay. Y no se va a poder. Y me resigno. Ya todo está perdido. No se va a poder. Y creímos un engaño o creímos una mentira cuando en realidad la verdad era de que nosotros somos libres. ¿Cuántas veces te pasó que creíste un engaño? Y no sé, no se va a poder. No creo que se pueda. Y no vamos a ser libres. Y esto ya no lo vamos a cambiar más. Y esta persona no la cambia más. Y a mi marido no lo cambia más nadie. Eso es un engaño. Tranquilo, Dios hace la obra. Pero usted no sabe, no conoce a mi mujer, pastor. Usted no conoce a mi suegra. No, tranquilo. Dios hace milagros. No se resigne, no tome algo como si fuera verdad. Ese es un engaño. Comienza con un engaño. ¿Cómo empezó en el huerto del Edén? Satanás engañó a Eva. Le mintió. Y así sigue haciendo hoy hasta el día de hoy Satanás. Nos sigue atando un clavito y te sigue diciendo, no, es que vos no vas a poder. Es que vos no das a la talla, es que vos no orás demasiado, no tenés mucha unción, es que vos no sos tan santo como el otro, es que vos tenés esto, es que vos tenés aquello, es que nunca vas a poder prosperar o nunca vas a poder salir adelante, nunca vas a poder con lo otro. Y tanto nos lo dice que creemos el engaño, creemos la mentira y no terminamos logrando lo que Dios ha determinado para nosotros. Y así como el elefante, el éxito del faraón fue precisamente que ellos no supieran la verdad que eran libres. Así que, por favor, levanta tu mano ahí donde estás y decir, este año, pero dígalo con ganas, este año no voy a creer la mentira de Satanás. Voy a creer la verdad. Soy libre. No voy a ser engañado. Amén. Usted no puede seguir engañado. Usted no puede comerse la mentira del diablo. Y bueno, es lo que me tocó. No. Entonces, cuando usted se deja de resignar, deja de pelear, deja de ir hacia adelante, lo segundo que sucede es lo segundo que hizo Faraón. Los dominó. Primero los engañó y después los dominó. Los dominó, Luli. Primero los engañó y después ¿qué hizo? Tomó dominio de ellos. Entonces, dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Le amargaron la vida. Como ellos no tenían en claro quiénes eran, era fácil dominarlos. Cuando vos no sabes quién sos en Cristo Jesús, es fácil que Satanás te domine. Te van a dominar las emociones, porque si vos sabés quién sos en Cristo Jesús, no tenés problema en ir y pedir perdón o perdonar. En Cristo Jesús estoy perdonado. Cristo Jesús me perdonó. Puedo ir a pedir perdón o perdonar. No hay problema. Pero cuando no sé quién soy en Cristo, pienso de que necesito, esa persona tiene que pagar por lo que me hizo. Entonces a mí me dominan las emociones. Me dominan mis emociones, me dejo dominar por las personas, me dejo dominar por las circunstancias, por las situaciones. Si está bien el día, está bien. Si se me pinchó la goma del auto, ya estoy re mal. Entonces las circunstancias me dominan a mí porque no sé, se me olvida o no la tengo bien clara quién es quien yo soy. Las circunstancias no cambian quién vos sos. Uno tiene que ser quien es por quién es en Cristo Jesús. Que tengas buena ropa, gloria a Dios. Si no la tenés, ¿qué? ¿Dejás de ser importante? Si hoy manejás un 0 kilómetro y mañana te tenés que bajar a una bicicleta, con el cuadro torcido encima, ¿dejás de ser vos? Yo soy en Cristo Jesús. Se trata de quiénes somos. Pero cuando vos no la tenés clara, tu identidad, no sabes quién sos en Cristo, entonces después lo que viene es fácil la dominación de Satanás. Y dice que Satanás, que acá Faraón les puso cargas, les complicó la vida, le empezó a poner molestias, trabas. Y hoy Satanás hace exactamente lo mismo. Vos venís a la iglesia, vos decís, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y Satanás dice, sí, ¿para qué te voy a pasar el peaje acá? Te voy a cobrar impuestos,
te voy a hacer la vida imposible, de tal manera que vos digas, ay, pero ahora que soy hijo de Dios, ¿por qué me va tan complicado? Porque Satanás lo que está tratando es de dominarte y de hacerte creer o de hacerte olvidar quién sos en Cristo Jesús. Entonces, si hay algo que a Satanás le encanta, es engañarte. Por lo tanto, te va a complicar la vida con situaciones difíciles, con pruebas. Entonces, tan pronto usted quiera empezar a servir a Dios, Satanás siempre se va a levantar con cargas, siempre se va a levantar con cosas contra tu vida, problemas en la familia, enfermedades. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Nosotros pasamos por pruebas, pero nunca confunda una prueba en la que Dios te está puliendo para sacar lo mejor de vos a un ataque de Satanás. Si usted un ataque de Satanás o una carga de Satanás, porque hay gente que dice, sí, Dios me mandó este cáncer, me está probando. ¿Cómo Dios? Yo no diría, Eliezer, te portaste mal. Ahora va a ver, te va a salir un tumor y vas a aprender. Yo no le haría eso a mi hijo. Entonces, ¿cómo podemos decir que, esto es Dios me lo está mandando? No. Hay cosas que suceden. Pero nosotros tenemos que entender de que hay pruebas en las que Dios, inclusive hasta esos ataques satánicos, nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un propósito detrás de eso. Y que Dios lo puede tornar en bendición, sí. Pero nunca algo malo viene de parte de Dios. Nunca. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay cosas que Dios envía o que Dios la permite como prueba. Pero hay veces que son ataques satánicos a muchas cosas. No todo son las pruebas que nosotros tenemos. Y cuando comenzamos en algún momento a soportar algunas pruebas o algunas cosas, algunos ataques satánicos, cargas sobre nuestra vida satánica, como si fueran pruebas de Dios, comenzamos a tener un problema ahí. Entonces empezamos a aceptar ciertas cosas, a decir, bueno, es una prueba que Dios me está mandando. No, hay pruebas que no vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Satanás. Es verdad que Dios está probando tu fe en eso, pero Dios no te va a mandar algo malo para probarte. Dios no te va a dar un accidente para que vos, en el accidente, vamos a ver. No, Dios nos va a quebrar. Sí, nos divorciamos porque Dios nos está probando. No, eso no es de parte de Dios. Dios está dispuesto a bendecir tu matrimonio, bendecir tu familia. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas, pero pasa por lo otro, que si Satanás logra engañarte, es fácil que te logre dominar también. Y obviamente, ese es el propósito de Satanás, es hurtar, matar y destruir. Y si hay algo que Satanás quiere, es amargarnos la vida. Dice que ellos le amargaron la vida. Con las cargas y con todo esto, le amargaron la vida. Entonces nosotros estamos acá, sí, soy hijo de Dios, todo bien, pero acá ando en la lucha, amargado. Entonces hay algo que está mal, hay algo que Satanás está logrando dominarnos. Seguimos como todo nosotros tenemos toda la fe, estamos ahí como todo el elefante, pero estamos con una soguita atada a un clavito. Porque todo eso todavía no se suelta. Así que no voy a dejar que Satanás ni las circunstancias me dominen. ¿Cuántos este año no van a dejar que las circunstancias los dominen? Pero yo no le creo. A ver, ¿va a dejar usted que las circunstancias lo dominen? ¿Va a dejar que las circunstancias lo dominen? No, digo, no. ¿Que las emociones lo dominen? No, a ver, no, yo me dio ganas de estrangularlo. Sí, te puede dar ganas, pero vos controlate. No te pueden dominar las emociones ni las circunstancias. Entonces, desatate de toda carga, de toda atadura, porque esas cargas eran las que Faraón estaba haciendo hacia los judíos. Número 3, ¿qué hizo? Primero los engañó, después los dominó y ahora comenzó a destruirlos. Entonces en el versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, fíjate, si es en su sexo, si es varón, matalo. Pero si es una nena, entonces que viva. ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer Faraón? Simple, que no se siguieran reproduciendo. Dice, estos judíos no pueden ser tantos, no se pueden seguir multiplicando como son. No podemos tener lleno de hebreos, tenemos que cortar. Entonces habló con las parteras y le dijo, si nacen varones, mátenlos. Si son nenas, bueno, que vivan. Entonces de alguna manera parecía benevolente. No los matamos a todos, solamente los varones, las nenas las dejamos vivas. Parecía hasta medio bueno, ¿no? Pero ¿por qué mataba a los varones? O sea, lo que quería era que no se siguieran reproduciendo, obviamente. Pero ¿por qué mataba hombres? Porque esos hombres al crecer se podían convertir en soldados.
esos hombres, si crecían, podían empuñar un arma, podían convertirse en soldados. Entonces, el mandato era matar a los hombres. Entonces, cuando Satanás primero te engaña, te miente y le creíste la mentira, es fácil que te domine. Y si te logra dominar, lo que va a empezar a hacer después es a destruirte. Su propósito es matar, hurtar y destruir. Nunca Satanás viene de lleno a matarte, a destruirte. No, ¿sabes lo que primero te hace? Es que pises el palito. Es engañarte. No, tranquilo, vos esto lo podés manejar. Mandale un WhatsApp a esa chica que no pasa nada. Nadie te ve. No pasa nada. Vos lo podés controlar. Mandale un emoticón, una guiñadita de ojo. Es solamente eso. Vos sos fiel a tu esposa, vos la querés, pero un mensajito no le hace mal a nadie. Eso te levanta la autoestima, te sentís bien. Ah, mirá. Mándame una fotito. Oh, mirá qué foto. El engaño, dice, no, vos tranquilo, vos lo podés manejar. Pero cuando pisaste el palito del engaño, comenzó a dominarte. Y el fin de la dominación es destruirte. No es otro más que ese. Por eso, todavía le sigue sirviendo a Satanás el mismo engaño que le hizo el pueblo de Israel, todavía se lo sigue haciendo la iglesia. Todavía se nos sigue haciendo eso hoy a nosotros. Es como el truco al elefante. Es clavarlo ahí y hacerle creer de que no puede. En Cristo Jesús nosotros somos libres. En Cristo Jesús vos tenés autoridad para pisarle la cabeza al diablo. En Cristo Jesús Él venció al diablo, a las huestes de maldad en la cruz del Calvario. Nosotros somos libres, no somos esclavos, no le creo la mentira al diablo, no le creo que mi familia se va a morir, no le creo de que vamos a perecer o que vamos a estar este 2018 en pobreza. No, yo creo lo que dice su palabra. No creo la mentira del diablo, no me va a dominar, digo lo que Él dice y voy a ver lo que Él me está diciendo y prometiendo en su palabra. ¿Cuántos creen? Amén. Amén. No deje que el diablo le engañe. Empieza por ahí. Cuando usted empieza a decir, bueno, capaz que sí. No. ¿Quién somos en Cristo Jesús? Usted tiene que estar en claro primero eso, porque si tiene en claro eso, Satanás no te va a poder dominar. Y si no te domina, no te destruye. Ahora, ¿cuál es la clave para todo esto? La oración. La oración es clave y fundamental. 430 años de esclavitud, pero la oración cambió el asunto. Dice el Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Israel era un pueblo que no tenía armas, eran pastores de ovejas. Sin embargo, Faraón dijo, si estos se avivan de lo que son, porque si estos se dan cuenta de que si viene la guerra se pueden aliar y nos van a vencer y encima van a dejar la tierra, no lo vamos a poder esclavizar. Necesitamos hacer algo, seamos astutos, seamos más sabios, busquemos la estrategia. Pusieron oficiales que lo molestaban con la carga. Como ellos no sabían quiénes eran, de qué descendencia venían, perdieron esa información, los dominó fácil, los terminó destruyendo, matando a sus hijos. Hasta que un día, después de casi 400 años de esclavitud, comenzaron a orar y a pedirle a Dios que los liberara. Y así fue como Dios oyó el clamor y levantó a Moisés para que fuera el libertador de Egipto. La oración cambia, la oración transforma. La única arma que ellos portaban era la oración. Clamaron a Dios y Dios respondió. ¿Cuál era la única arma que tenía la iglesia primitiva? Siglo I, Cristo muere, resucita, les dice, les doy autoridad, se va al cielo y quedaron ahí los apóstoles. Los apóstoles eran judíos de tercera categoría. Me gusta un término pujatense. Eran sabalaje. Eran sabalaje, eran parte del mochaje. Era del barrio de los mochos, era el sabalaje, los judíos, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Era todo un sabalaje eso. Entonces, eran judíos de tercera categoría, no era que gente que tenía mucho estudio, mucha preparación, de que era gente con títulos.
que tenían conexiones políticas o económicos, eran poderosos económicamente. No, eran gente de tercera categoría. Por eso dice que la gente, cuando lo escuchó predicar a Pedro, se sorprendían porque Pedro era gente de vulgo, quiere decir vulgares. Eran personas común y corriente y se asombraron de que Pedro predicara así. Sin embargo, esos vulgares, ese sabalaje, logró llenar Jerusalén, Judea, Samaria, y cuando comenzaron a morir muchos de estos apóstoles, casi toda la tierra antigua conocida había sido cristianizada. Todos eran cristianos, habían conocido al Señor. ¿Por qué? Por ese sabalaje. ¿Cuál era su arma más importante? ¿Tenían estudio? ¿Tenían poder económico? No, oraban. Y cuando oraban, algo sucedía. Oraban, pero no oran, Señor, te pido que bendiga este día y a mi mamá, a mi papá, que me des la cocina nueva que quiero comprar. Bueno, viste que el auto está mal, el auto, gracias por eso, amén. A veces tenemos oraciones aburridas, que nuestras oraciones son simplemente una lista de pedidos a Dios y esperamos que Él los cumpla. Tenemos que pedirle a Dios. El Señor Jesús nos enseñó a pedirle. Pero hay algo poderoso en la oración que tiene que ver con la lucha espiritual. Cuando vos orás, que clamás a Dios, afuera hay una guerra. ¿Saben cuál era el temor de Faraón? El mismo temor que tiene Satanás. Que vos te alíes con aquellos que le van a hacer guerra a él. Saben que afuera hay una lucha, ¿no? Entre demonios y ángeles. A los ángeles les encanta reventarle la cabeza a los demonios. Y cuando nosotros nos ponemos a orar y decimos, vamos a ir a orar ahí, vamos a interceder, vamos a declarar bendición, así van a hacer las cosas acá, los ángeles dicen, oh, mira, estos se aliaron con nosotros, vamos a romperle la cabeza. Ese es el temor de Satanás, que nosotros nos avivemos cuál es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, quiénes somos y que nos aliemos a los ejércitos de las huestes celestiales de nuestro Dios y Él pierda terreno. Y Él sea derrotado totalmente de este pueblo, de la zona. Cuando nosotros comenzamos a aceptar, y la drogadicción no se va a ir nunca más. Porque, es jodido, la droga es complicada. Y el alcohol, ese hombre nunca más los va a dejar. Y acá va a ser muy complicado que esto cambie. Comenzamos a aceptar la mentira de Satanás. Él domina porque creímos un engaño, dejamos de creer quién éramos nosotros en Cristo Jesús, la autoridad que tenemos, creímos un engaño, somos dominados y Satanás destruye. Destruye la familia, destruye los barrios, destruye nuestra juventud, destruye nuestros niños, a menos que nosotros sepamos quiénes somos, nos aliemos a las huestes celestiales de Dios, a esos ángeles que vienen a batallar y digamos, acá se va a hacer lo que dice su palabra. Acá vamos a hacer porque nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando somos testimonio, dice la palabra que nosotros debemos testificar a las huestes y potestades de lo que hizo Cristo en nosotros. Nosotros le decimos a los demonios, mirá, yo no soy nada. Tiene que ver con la gracia de Cristo en mí, tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí. De esa gracia se trata. Y cuando nosotros testificamos a la hueste de maldad, Satanás tiene que retroceder, no le queda otra. Él está vencido, él está destrozado, pero a veces nos hace creer que él tiene más poder que nosotros. ¿Por qué? Porque él utiliza el engaño del clavito enterrado en la tierra. Yo no sé cuál ha sido el engaño que alguna vez le creíste a Satanás, pero el temor más grande que Satanás tiene es que usted entienda toda la revelación de 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Entonces yo no sé cuál es el engaño que Satanás te habrá dicho, no, es que vos no valés, que vos no podés, que nunca, no serviste nunca para nada, ¿qué te pensás que ahora vas a hacer algo? No tenés poder, ¿vos querés ir a orar por enfermo? ¿Vos querés ir a orar por enfermo? ¿Querés que te cuente las cosas que hiciste la semanita pasada? Las tengo anotadas, te dice el diablo. Yo tengo anotadas varias de tus cosas. ¿Querés que hablemos de tu pasado? Sabalaje viejo. ¿Querés que hablemos de las cosas que hiciste? Entonces, ¿saben qué? Comenzamos a creerle esa mentira. Y cuando que empezás a creer esa mentira, de pronto comenzó a dominarte. Y empezás a aceptar las cargas. Como diciendo, y sí, es que no voy a poder dejar el cigarrillo. Es más fuerte que yo. Ya creíste el engaño. Y Satanás te sigue dominando. Sí, es más fuerte que vos. Es más fuerte que yo.
No, con esto no voy a poder porque esta tentación, la morocha de la esquina es mi tentación. Y no voy a poder. Y lo crees, lo aceptás, te termina dominando y ¿sabés en dónde termina eso? Destrucción. Lo único que cambia es el tiempo que vos dediques de oración. Cuando vos clames a Dios, Dios va a responder. Pero clamar, no orar de gracias Señor por este alimento, amén. A veces como hacen mis hijos. Gracias Señor Jesús, amén, amén. No, clamar, decir, no, esto no lo creo, yo creo esto para mi casa, yo quiero esto ver para mi familia, esto es lo que quiero ver, esto es lo que yo quiero ganar este año, yo lo creo, mi familia va a ser libre, mis hijos van a ser libres, mentira del diablo que van a ser esclavos, mentira del diablo que se van a perder. Esa es la palabra que usted tiene que declarar, eso es lo que somos en Cristo Jesús. Centro Cristiano Vida Plena.